Hola, un favorzote. Te voy a poner de anfitriona para que puedas ir aceptando tus compañeros, porfi, ¿ya? En 5 minutos comenzamos. Verificaciones militares. ¿Listo? Todavía voy a bajar a dejar esto para recoger. ¿Necesitas algo, mi amor? Sí, ¿me puedes dejar esto en batería, por fin? Sí, ahorita, pero estaba terminando esto. Estoy afuera. Este, ¿dónde es que está el pata nuevo? Acá hay post-it. No, acá le escribiré Pet Wings. Escribe un papel. Pet Wings, ¿ya? Ya. Gracias.
Tal, chicos? Buenas tardes. Eh, Voy a prender mi cámara. Me van a avisar si es que no se escucha bien por temas de señal, etcétera. Pero me gusta a mí editar con la cámara prendida. Ya. Ah, vamos a admitir aquí a algunos compañeros que están por ahí para ya ir comenzando la teoría de una vez. Ya, chicos, la clase de hoy es de valoración geriátrica integral y tocar un poco el tema de semiología en el adulto mayor, algunas cosas o consideraciones a tener en cuenta, que en realidad ya lo han estado viendo en sus prácticas. Ya. Eh, el asunto un poco en el adulto mayor es que hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos del envejecimiento y según eso tener las consideraciones a la hora de hacer tanto la anamnesis como el examen físico y el abordaje, ¿no? Ya, por ejemplo, si vemos uno de los cambios más notorios con la edad son los cambios en piel, ¿no es cierto? La piel del adulto mayor es una piel que va a perder colágeno, que va a perder elasticidad, que va a tener una tendencia a la resequedad, no solo por desgaste y por pérdida de colágeno, sino que también eso está asociado a, como hemos conversado con los chicos en práctica, un tema de que la hidratación del adulto mayor es bastante complicada muchas veces por temas de incontinencia, de problemas prostáticos, el paciente no quiere tomar agua porque no quiere ir al baño a cada rato, no quiere usar pañal, etcétera, etcétera. Eso empeora los temas de piel. ¿Por qué lo menciono? Porque es una de las cosas más visibles y, por ejemplo, una de las primeras diferencias en la semiología es que la piel del adulto mayor siempre va a tener tendencia a estar seca, esté hidratado o no hidratado el paciente. Por lo tanto, por ejemplo, el signo del pliegue que nos enseñan en adulto mayor es un signo que no va a poder ser fidedigno y que va a estar falseado. ¿Por qué? Porque puede haber una piel seca con signo de pliegue positivo, pero en realidad más es un tema de envejecimiento de piel y no necesariamente de hidratación, ¿ya? La hidratación del adulto mayor generalmente se suele ver en la cavidad oral, en la mucosa oral. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con respiración bucal, en donde la cavidad igual va a estar seca, no necesariamente por deshidratación, también vemos la hidratación en el adulto mayor en las conjuntivas y en la axila del paciente, ¿ya? La piel en la axila o en los pliegues siempre suele ser un tanto húmeda, si es que el paciente está bien hidratado. Hay que tomar en cuenta, como les decía, ¿no? El envejecimiento de todos los aparatos y sistemas, el tema de la parte fisiológica, perdón, asociada a la inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento del sistema inmune, que va asociado y va de la mano también con el sistema endocrino. eh, y existe de todas maneras lo que es el envejecimiento patológico y fisiológico, ¿no? El fisiológico es el envejecimiento saludable, el envejecimiento normal, si es que llevamos unas buenas medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Y el envejecimiento patológico es aquel que vemos en pacientes que no controlan sus enfermedades de fondo, que no llevan una vida activa, que no llevan una buena alimentación y no tienen hábitos higiénico-dietéticos adecuados, ¿no? Incluso desde la juventud, esos son los que van a llegar a un envejecimiento patológico muy asociado a enfermedad y discapacidad, ¿no? También vamos a tener en cuenta que algunas partes de nuestros pacientes van a tener alterada lo que es el equilibrio fisiológico, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos nosotros fragilidad, como ya lo han visto en su clase con el doctor Parodi. Un sinónimo podría ser homeostenosis, que es el desequilibrio fisiológico, ¿no? En caso de que el paciente
le ocurra algo, el cuerpo no está capacitado en la capacidad de llegar a este equilibrio fisiológico, ¿no? Y otra cosa muy importante es la presentación atípica de las enfermedades, ¿no? Ahí estoy tratando de asumir a todos los que faltan. Otras cosas importantes a tener en cuenta es la multimorbilidad o la pluripatología asociada al envejecimiento. Eso lo están viendo, lo deben estar trabajando en sus casos clínicos. Ya conversamos sobre la presentación atípica. El adulto mayor lamentablemente va a tener mayor frecuencia de complicaciones clínicas por todo este tema de la inmunosenescencia, la asociación a fragilidad hacia el paciente más débil frente a cualquier enfermedad o noxa. Y definitivamente hay una tendencia a tener enfermedades crónicas, ¿no? Y que estas, si no son controladas, nos lleven a una alteración funcional. Muchas veces la presentación de enfermedad va a ir asociada con un desequilibrio brusco de lo que es la funcionalidad, ¿no? Mi papá hoy día no se ha podido parar de la cama. O mi papá antes bajaba escaleras, ahora no. Y muchas veces eso va a ser signo de enfermedad, así no esté acompañado de ningún síntoma, ¿ya? La pérdida de funcionalidad puede ser un síntoma atípico de enfermedad, así como el delirio o síndrome confusional agudo, ¿no? Va a haber, obviamente, ya lo mencionabas más arriba, asociación a polifarmacia, y todo esto va a traer mayor dificultad al tratar de hacer el diagnóstico si es que no seguimos los pasos adecuados, si no hacemos una buena anamnesis, un buen examen físico, y si es que no utilizamos la BGI, ¿no? Y obviamente, si hay mayor dificultad para el diagnóstico, va a haber un mayor riesgo de complicación, gravedad y muerte, ¿no? Empeora el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, siempre una de las cosas más importantes es que debemos tratar de completar o corroborar datos con el familiar o cuidador que está a cargo del paciente o que está el día a día con el paciente, ¿ya? Entonces, siempre ustedes pidan en un adulto mayor, más aún si es un adulto mayor con algún tipo de deterioro cognitivo, dificultad, eh, que quien sea el informante sea la persona que vive con el paciente, ya no necesariamente el hijo, sino la persona que vive, que está ahí en el día a día, porque si no les van a dar datos falseados o datos no muy relevantes, ¿ya? Tenemos que tener un adecuado interrogatorio, tener mucha paciencia. Es muy importante, y les pongo en mayúsculas y con asterisco, el tema de la historia farmacológica detallada, que implica no solo el nombre del fármaco, sino las dosis y horarios, ¿no? La dosis completa, es decir, cuántos miligramos cada cuántas horas, ¿sí? Algunos familiares lo manejan de memoria o algunos cuidadores. Lo ideal es siempre tener toda la medicación detallada en una hoja de indicaciones que incluya todo, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos los que están haciendo consulta externa. Así sea el cardiólogo que esté recetando la pastilla, nosotros hacemos un resumen de toda la medicación habitual del paciente para evitar errores en casa, ¿no? Y para nosotros ver en caso que el paciente se descompense si esto está asociado a su polifarmacia, ¿no? Es muy importante el detalle de los fármacos del paciente con todas sus características, ¿no? Y de todas maneras, hay la necesidad por el tipo de paciente que es el adulto mayor de abordar todas las dimensiones, que es lo que están trabajando en sus prácticas, que donde no solo vemos la parte fisiológica o fisiopatológica, sino también la parte cognitiva, afectiva, social, funcional del paciente. Esas son las dimensiones, ¿sí? No olviden nunca el tema de la polifarmacia y de los fármacos, ¿no? Y de todas maneras, para poder hacer esto, ¿no? Sobre todo el tema de abordar todas las dimensiones y ordenar al paciente para poder evitar y minimizar errores por los temas de presentación atípica y todas estas características que estamos mencionando, va a ser muy importante emplear el BGI o valoración geriátrica integral, ¿no? Es un método o proceso multidimensional porque va a haber todas las dimensiones del paciente, multidisciplinar o interdisciplinar, que quiere decir que no solo lo va a efectuar
el médico, también tenemos que involucrar al equipo multidisciplinario, enfermería, psicología, servicio social, medicina física y rehabilitación, ¿no? Para profundizar según sea el caso de la necesidad del paciente, ¿no? Y para poder evaluar de la mejor manera al adulto mayor y priorizar sus problemas. Como va a tener, generalmente son pacientes comórbidos, a través de la BGI vamos a detectar cuáles son los principales problemas en orden de prioridad, porque no a todo le vamos a poder dar tratamiento en una sola, ¿no? Creo que ahí ya terminaron de ingresar la mayoría. ¿No? Entonces, nos va a permitir este BGI que es interdisciplinario, que va a ver todos los dominios, ¿no? Nos va a permitir detectar los principales problemas del paciente en orden de prioridad, ¿no? Nos va a ayudar a poder centrar la atención no en una enfermedad, sino en la persona misma, en el paciente, para su mejor beneficio, y nos va a facilitar las decisiones que necesitamos tener para poder priorizar la calidad de vida del paciente. ¿No? Les voy a repetir lo que les digo en todas las prácticas, es que calidad de vida es igual a funcionalidad, ¿ya? O sea, ustedes en la cabeza pueden tener muchos conceptos de calidad de vida, es vivir bonito, contento, alegre, bien cuidado, limpio, etcétera, etcétera. Eso también forma parte, pero lo principal, chicos, para poder llegar a eso, y la forma más fácil de llegar a vivir así como se imaginan lo que es calidad de vida, es siendo funcional. ¿Ya? Ya cuando el paciente comienza a ser dependiente es que comienzan los problemas y las demás alteraciones, ¿no? Entonces, calidad de vida igual a funcionalidad. Y la principal o el principal objetivo de la valoración geriátrica integral es mantener lo más funcional posible al paciente. ¿Para qué? Para que tengan la mejor calidad de vida posible. ¿Ya? Ah, por acá, ahí en la diapositiva anterior se les mencionan los niveles asistenciales, ¿no? Que son los niveles asistenciales de un servicio de geriatría completo, son hospitalización para ver los pacientes que requieran, con enfermedades agudas que requieran internamiento, tenemos clínica de día para todos los que necesitan rehabilitación, procedimientos, curaciones, todos los pacientes frágiles, todos los sarcopénicos, los pacientes desacondicionados. ¿Ya? Consulta externa para los pacientes compensados crónicos, ¿no? Y visita a domicilio para los pacientes dependientes, dismóviles severos, que no pueden llegar al hospital o centro de salud, nosotros los vamos a ver a su domicilio, ¿ya? Esos son los niveles asistenciales. ¿Y cómo los dividimos en estos niveles asistenciales? ¿Cómo sabemos cuál va a clínica de día, cuál va a visita domiciliaria? A través de la valoración geriátrica integral. ¿Ya? Y el objetivo o la finalidad de hacer toda esta valoración geriátrica integral es, nos ayuda a mejorar o afinar la exactitud diagnóstica, ¿ya? Nos va a ayudar a descubrir los riesgos que tiene mi paciente en orden de prioridades para evitar que se complique, nos va a ayudar a dar un tratamiento exacto y adecuado, va a ayudarnos a optimizar la parte cognitiva y funcional del paciente. A través de eso vamos a lograr mejorarle su calidad de vida, ¿no? Y también tener en cuenta cuáles son los recursos o las fortalezas que tiene el paciente en todas las dimensiones, ¿no? Y nos ayuda también a disminuir la mortalidad. Mm, el modelo tradicional, cuando mencionamos el modelo tradicional, se refiere al modelo fisiopatológico, ¿no? Diagnóstico, anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Simplemente el dominio físico del paciente, ¿no? Ese es el modelo tradicional y además está centrado en la enfermedad. Yo lo que diagnostico y trato son enfermedades. La mayoría de especialidades y la mayoría, muchos años, la salud pública ha sido centrada en enfermedades. Ahora, con los retos del avance tecnológico, la mayor supervivencia, una mejoría en lo que es la expectativa de vida, chicos, nos hemos dado cuenta que los pacientes cada vez viven más y cada vez son más complejos. Y si seguimos el manejo tradicional, estos pacientes geriátricos complejos no van bien. Entonces hay la necesidad de hacer ahora medicina basada en la persona y para eso nos ayuda la valoración geriátrica integral. ¿Ya? Porque si usamos el método tradicional, vamos a tener diagnósticos errados, llegar a diagnósticos errados o diagnósticos incompletos. Ya el modelo tradicional promueve la prescripción de fármacos, es decir, la polifarmacia,
¿sí? No toma en cuenta el tema de funcionalidad ni calidad de vida del paciente, simplemente A más B es C y C tiene tal tratamiento, ¿no? Ya sin importar la parte social, sin importar la funcionalidad, y así un paciente geriátrico no funciona ni va bien. Al haber errores, no se van a desperdiciar los recursos porque estos pacientes van a recibir un tratamiento, van a gastar recursos del centro de salud, del hospital, etcétera, y el paciente no va a ir bien, se va a complicar y va a regresar, van a hacer reingresos, va a requerir nuevos tratamientos, va a regresar peor, con el consiguiente mayor gasto de recursos, ¿no? Y finalmente estos pacientes que no van bien y que se desacondicionan, se discapacitan, donde terminan normalmente son en las casas de larga estancia o lo que comúnmente se llama como casas de reposo, ¿no? A eso se le llama institucionalización del paciente, ¿no? Los pacientes más postrados, más complicados de cuidar, más frágiles, son los que terminan siendo institucionalizados en casas de larga estancia, lo cual no es calidad de vida para el paciente ni es lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de hacer la valoración, el método de la valoración geriátrica integral? Ya lo he mencionado en diapositivas anteriores, ¿no? Mayor precisión con el diagnóstico, disminución de mortalidad, mejor utilización de los recursos, ya menor institucionalización del paciente, menos estancia hospitalaria y nos permite detectar a los más frágiles para prevenir complicaciones posteriores. Ya aquí tienen un recuadro de algunos cambios según los aparatos y sistemas de acuerdo al adulto joven, al adulto mayor, que de todas maneras hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que saber qué cosa es patológico y qué cosa es parte del envejecimiento normal, ¿no? Esto sería parte del envejecimiento normal, ¿no? Importante saber que en las funciones vitales, por ejemplo, va a haber por envejecimiento per se tendencia a hipertensión sistólica, ¿no? Por el aumento de la resistencia vascular periférica, por eh, endurecimiento, pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos, ¿no? También el óxido nítrico funciona de manera distinta. Eso lo vamos a ver más en la clase de cardiovascular, ¿ya? En la frecuencia cardíaca puede haber tendencia a arritmias, tanto bradicardia como taquicardia, por desgaste del sistema eléctrico del corazón. La frecuencia respiratoria es normal, ¿ya? Incluso puede ser normal o estar enlentecida a pesar de que pueda haber una patología ahí pulmonar, ¿no? O lo contrario también, uno de los signos principales de neumonía, por ejemplo, en el adulto mayor, el signo más frecuente es taquipnia, y no necesariamente de flema, no necesariamente de fiebre ni tos. Ojo, ¿ya? Esa también es otra variante, ¿no? Esa es la presentación atípica de enfermedad. Neumonía, el síntoma más frecuente, por ejemplo, es taquipnia, ¿no? Y la temperatura es más difícil que el adulto mayor haga fiebre por la inmunosenescencia, ¿no? A veces no es ni siquiera, llama la atención que en un proceso séptico ni siquiera hayan hecho febrícula, ¿no? Va a depender de qué tan desgastado o senecto esté su sistema inmune, ¿no? Y los síndromes geriátricos, ¿no? Representados en este gráfico son los principales síndromes geriátricos e incluso son los principales síndromes que fragilizan al paciente, por eso son parte de la escala BGI, ¿no? Frágil, ¿ya? Para fragilidad, la disfagia, la malnutrición, y ahí les colocan cómo podemos averiguar sobre estos síndromes, ¿no? Preguntándole al paciente o al familiar, ¿no? O haciendo algunas escalas, ¿no? Si se atora con alimentos, si tiene problemas para ver sus temas económicos o tomar su medicación, que son preguntas que hacemos cuando evaluamos el Bartel, si recuerdan, que es para actividades instrumentales de vida diaria. Si ha perdido peso, ¿no? Más del 5% en los últimos 6 meses, ¿no? De su peso total, si han habido caídas, si es que está usando algún antidepresivo, si tiene lesiones por presión o heridas crónicas, ¿no? Si ha tenido episodios de delirium, si hay polifarmacia, preguntar por insomnio también. Ya, entonces estas son las dimensiones, ¿no? Que generalmente vemos en el adulto mayor y que van a venir a ser los componentes de la valoración geriátrica integral y todo lo que vamos a evaluar, ¿no? Los principales son los que ven ahí, ¿no? La parte funcional, nutricional, cognitiva, afectiva, social, eh, comorbilidad. El hecho de que el paciente si presenta dolor también es importante valorarlo. Y otros más
específicos o complejos son, y que incluyen a muchos de lo que ya hemos mencionado, es el tema de sarcopenia, fragilidad, caídas, ¿no? Lo principal y para qué evaluamos todas estas componentes o áreas o dimensiones para poder llevar al paciente a la mejor calidad de vida posible, es decir, funcionalidad posible. Ya, para la evaluación geriátrica integral requerimos al equipo interdisciplinar. Ahí tienen una foto en donde tenemos al equipo de terapia física, nutrición, psicología, el equipo médico. Ahí lo que faltaría es falta enfermería. Ya, bueno, una infraestructura adecuada, que gracias a Dios la tenemos en el servicio. Y obviamente que el médico sepa o tenga conocimiento sobre las escalas que nos permiten a nosotros aplicar el BGI, ¿no? Bueno, esto ya para cualquier especialidad lo sabemos, la anamnesis, una buena exploración física. Recuerden, el adulto mayor siempre tener un familiar o cuidador que pueda corroborar las respuestas del paciente, sobre todo cuando tiene o hay sospecha de lo que es deterioro cognitivo, depresión, etcétera, ¿no? Y las escalas de valoración que vendría a ser lo diferente de evaluación de otras especialidades o otras edades, ¿no? Entonces, las escalas, lo que necesitamos es, escogemos generalmente las que son más rápidas, prácticas y efectivas, de acuerdo a lo que yo quiero evaluar, ¿no? Obviamente tienen que ser escalas validadas a nivel nacional de preferencia, salvo no haya una validación de ninguna escala de ese tipo, ¿no? Pero si tengo una escala cognitiva, obviamente voy a querer usar la que esté validada aquí, ¿no? Ya, nos ayudan a hacer seguimiento, las escalas por lo general nos dan riesgos, son test de screening, ¿no? Nos ayudan a facilitar la información. Si yo quiero reportarle un paciente a otro médico, lo reporto con sus valores de escalas, es mucho más fácil, es mucho más completo, ¿no? Sistematizan la información para poder ver el seguimiento y la evolución y la eficacia de los tratamientos inclusive, y nos ayuda pues a planificar y a la mejor toma de decisiones viendo lo de la calidad de vida, ¿no? Entonces, si hablamos de valoración funcional, lo que están viendo en sus prácticas, espero, es las actividades del Bartel para las actividades básicas de vida diaria y el Lauton para las actividades instrumentales de vida diaria, ¿no? Ahí les han enumerado cuáles son las actividades básicas y las instrumentales. Las básicas, a full con la parte física y sobre todo con el tema de traslado, movimiento de piernas, ¿no? La gran mayoría, más continencia de alimento, y las instrumentales son más cognitivas, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas que sí tienen que ver con parte física, pero sobre todo más requieren, principalmente son más cognitivas, ¿no? Entonces un paciente con demencia leve primero obviamente va a alterar las instrumentales, ¿no? Para ello tenemos Bartel y Laut, ¿no? La valoración funcional nos sirve muchísimo y es súper importante porque tiene un valor predictivo para mortalidad y para posibilidad de rehabilitación, ¿no? A un Bartel, a un Lauton más bajo, es mucho más difícil rehabilitar que alguien que ya previamente tenía un Bartel alto o un Lauton alto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, pacientes con Bartel, Lauton bajo, tienen mayor riesgo de mortalidad frente a una enfermedad, frente a una hospitalización, mayor riesgo de desacondicionamiento, ¿no? Que el desacondicionamiento es otro síndrome geriátrico. ¿Qué quiere decir? Que por un evento agudo o una patología aguda, el paciente va a perder funcionalidad, ¿no? Yo lo interno o en su casa, ¿no? Le digo, ¿sabe qué? Vamos a darle tratamiento, ¿no? Y está en cama, encamado 5 o 7 días. El paciente que antes caminaba, subía, bajaba escaleras solo, ahora ya no puede por pérdida de masa muscular, probablemente. Y también que si es un paciente con deterioro cognitivo, ¿no? Pierde la práctica, digámoslo así, en hacer las actividades fácil, se rehabilitan los que tenían un Bartel-Lauton alto previamente, ¿no? Se desacondicionan con menos intensidad también, ¿no? Ahora, las escalas son de diversos tipos y tenemos las escalas, la mayoría son cuestionarios que vamos a aplicar al paciente o al cuidador. Ahí tienen unos ejemplos como el Bartel, el Mini-Mental, el Lauton. También entraría ahí el Yes-Savage para ver la parte afectiva. Son cuestionarios, ¿no? Y tenemos las otras, el otro tipo de pruebas que son medidas basadas en ejecución, que son más bien observar el desempeño performance del paciente. Los que hayan rotado clínica de día, sobre todo, podrán haber visto, ¿no? La velocidad de marcha, el Get Up and Go, el SPPB,
el Tineti, ¿no? Al paciente se le hace caminar y hacer ciertos movimientos y actividades y uno observa y cronometra, ¿no? Para poder llegar al puntaje. Esas se llaman medidas basadas en ejecución, también son predictoras de mortalidad, ¿ya? El Barten, que ya lo deben conocer de sus prácticas, ¿no? Acá importante recalcar el tema de la movilidad y de la función de piernas es lo que más puntaje da aquí, ¿no? Porque está involucrada en casi todas las... Ay, perdón. Ya. La escala del Lawton, que es para ver actividades instrumentales, que les mencionaba que son un poquito más cognitivas, ¿no? Lo del teléfono, preparar comida de manera adecuada, ir de compras, salir de la casa, tender cama, el tomar la medicación y manejar su dinero, ¿no? De manera individual. Todavía hay una diferenciación entre el puntaje entre hombres y mujeres, porque como hay actividades caseras domésticas, tipo cocinar, tender cama, lavar platos, ¿no? Antiguamente los hombres no hacían nada de eso, ¿no? Y por eso para ellos el puntaje normal es 5, pero conforme sigan pasando los años, ahora con el tema de la igualdad de género y todo esto, ya cada vez son los hombres que más se encargan de cosas de la casa. Probablemente de acá a unos años ya el puntaje normal sea 8, ¿no? Para hombres y mujeres. Va a depender de cómo va todo. El SPPB, ¿no? Que tiene tres partes. En una es la velocidad de la marcha, en la otra es la parte de balance y equilibrio, en donde hacemos parar al paciente con pies juntos, se cronometra que pueda tolerar 10 segundos, luego semitándem, es decir, un pie eh, junto al otro, ¿no? En la parte de la punta, y luego el tándem completo, que es un pie completamente detrás de uno detrás del otro, ¿no? Eso es para ver el balance y equilibrio, ¿no? Según esto, según si tolera o no tolera, o cumple los 10 segundos, se dan ahí los puntajes. Y la otra parte es el test de la silla, ¿no? Se hace parar y sentar 5 veces a un paciente de la silla con los brazos usados, es decir, sin apoyo de brazos. ¿Ya? Y este test se utiliza para riesgo de caídas, trastornos de marcha, eh, equilibrio, sarcopenia, fragilidad. ¿Ya? Entonces, según el puntaje, de 10 a 12 es lo normal, ¿no? Y según va bajando, la limitación va siendo más grave, ¿no? Y más riesgo, obviamente, de caídas, ¿no? Ahí les dice alto riesgo de discapacidad, fragilidad, riesgo de caídas, ¿no? Y de fractura. ¿Ya? En la valoración mental es muy importante. La valoración mental involucra tanto la parte afectiva como la parte cognitiva. Sabemos que los adultos mayores tienen mayor prevalencia de trastorno cognitivo, ¿no? Y es importantísimo valorarlo. ¿Ya? El área afectiva y cognitiva están entrelazadas, entonces siempre debemos descartar primero un trastorno afectivo antes de evaluar lo cognitivo. Es decir, por ejemplo, una depresión o una ansiedad no controlada pueden generar impacto en las pruebas cognitivas y alterarlas sin ser el problema cognitivo primario. Entonces, ojo, en todo paciente con deterioro cognitivo debemos valorar o hacer la valoración o el BGI afectivo primero para luego pasar al cognitivo, ¿ya? En la valoración, ay, perdón, en la valoración mental tiene la parte de la parte afectiva, ahí tenemos las diferentes escalas. Lo que más usamos y lo que más van a ver en sus prácticas es el Yesavage, ¿no? Que está específicamente valorada en adultos mayores para ver riesgo de depresión. Ojo que estas escalas dan riesgo y son puntajes aislados, ¿no? Al final los diagnósticos los dan la clínica y los criterios diagnósticos, según las guías y bibliografía de SM5, OMS, etcétera. Ojo, ya las escalas son riesgo, detectan riesgo, paciente en riesgo, no dan diagnóstico. ¿Ya? Hay diferentes escalas, pues ahí tienen Goldberg para ver depresión, ansiedad, el inventario de depresión de Huntington, que es para ver más que nada la severidad, la escala de Cornell para ver depresión en pacientes con demencia, que obviamente no van a ser los mismos síntomas que en un paciente lúcido, ¿no? O el inventario de depresión de Beck, todas son escalas que se usan. La más explayada a nivel mundial es el Yesavage, ¿no? Y lo que usamos por lo general, con más frecuencia.
El test de Pfeiffer también lo deben estar aplicando en sus prácticas. Son 10 preguntas. Es un test cognitivo muy simple, muy básico para ver orientación temporoespacial, ¿no? Y tiene una pequeña pregunta del cálculo. Al final, la idea es darnos una idea de que si este paciente tiene deterioro cognitivo, no para ver, por ejemplo, si ustedes están en la duda, van a hacer un interrogatorio, un examen físico a algún paciente, ya, saber si los datos que le va a dar el paciente son fidedignos o es un paciente con de repente demencia leve, ya, que con demencia leve que está venido solo a consulta, ¿no? Entonces con un Pfeiffer que es súper simple se pueden dar cuenta, ¿no? Si es que el paciente tiene deterioro cognitivo o no y si sus respuestas nos van a ayudar o vamos a necesitar llamar a un familiar, ¿no? La sensibilidad y especificidad, por si acaso, tienen que hacer las preguntas en el orden que está hecho, no en desorden, porque ahí pierde un poco la sensibilidad. Ya lo normal es hasta 2 errores en escolaridad completa, ¿no? Según la escolaridad va haciéndose más permisivos los errores, ¿no? En analfabetos son hasta 3 errores. El mini mental, que probablemente sea la escala más validada a nivel mundial para evaluación cognitiva y la que más utilicemos también, esto ya es para hacer una evaluación más profunda, ¿ya? Obviamente evalúa más áreas cognitivas, el mini mental es algo mucho más estructurado, demora un poquito más, pero también igual es fácil de hacer. Está validada en Perú, ¿sí? Y lo normal es de 25 puntos para arriba, ¿no? Ya con 24 menos estamos hablando de un deterioro cognitivo de algún tipo, ¿no? Y hay que completar algunas otras escalas y los criterios diagnósticos. Recuerden, también es test de screening, no es diagnóstico, ¿ya? Otra cosa importante es que lo que les mencionaba al inicio, cada escala debe tener, o sea, tenemos que saber sus pros y sus contras y para quiénes es mejor y para quiénes no. El Minimental es una buena escala para pacientes con escolaridad completa. No es una buena escala para pacientes con baja escolaridad. ¿Ya? El Yesavage que les mencionaba, que es la principal escala de valoración afectiva para ver riesgo de depresión, consta de 15 preguntas, ¿no? Y las respuestas que el paciente debe dar debe ser sí o no, ¿ya? Y según eso nos puede dar un riesgo, el paciente en riesgo nos alerta del paciente en riesgo de depresión cuando da 6 a más, ¿no? En puntaje. Y la valoración social, bueno, la existente es la escala de Gijón, pero el problema con la escala de Gijón, que es una escala, no es una escala que se adapte a la realidad peruana, ¿no? Más que nada como cultura general, sí, el Gijón se usa, pero Gijón es una ciudad española, ¿no? Y habla de cosas que no aplican realmente aquí, ¿no? Lo que nos permite a nosotros evaluar bien un paciente en la parte social es saber con quién vive, ¿no? Si vive en casa propia, si tiene una pensión o no, y cuántos hijos tiene en todo caso para ver en cuántas personas se va a poder repartir la responsabilidad de cuidado, tanto físico como económico, ¿no? Entonces, esos son los datos principales que nosotros solemos sacar para poder ver si el paciente está en riesgo o no, ¿no? Si tiene cuidador, no tiene cuidador. El MNA es el Mini Nutritional, que es también un test de screening para riesgo de malnutrición, que involucra tanto un cuestionario como datos antropométricos definitivamente de peso, ¿no? Y una evaluación global que nos permite saber si el paciente está en riesgo o no de malnutrición, ¿no? Para ampliar la evaluación. Los test de screening lo que nos ayuda es a decir, este paciente está en riesgo de esta patología o de este síndrome, para nosotros ya poder hacer a ese paciente una evaluación más profunda al respecto, ¿no? Porque si le hacemos la evaluación profunda a todos, no alcanza el tiempo, no alcanzan los especialistas, no alcanzan los consultores, ¿no? Simplemente hacemos estas escalas para poder decir, este paciente está en riesgo, entonces a ese paciente se le hace la valoración más profunda, ¿no? El SARIT es un test de sobrecarga del cuidador, lo van a ver a más profundidad en uno de los casos clínicos, no sé si es el que, no recuerdo si es el que toca la próxima semana, me parece. Y hay un millón de escalas en realidad, chicos. La BGI es tan profunda y tan amplia como los síndromes geriátricos. Hay un millón de escalas para cada síndrome, para cada enfermedad. Definitivamente, como les decía, hay que tratar de usar la que se aplique más aquí, la que sea validada en su población y la que se use más a nivel mundial para poder comparar datos, ¿no? Estas son otras escalas para ver fragilidad, sarcopenia, necesidades paliativas, los índices de morbilidad que ayudan a ver también mortalidad, ¿no? Aquí también es otro cuadro donde les hablan de diferentes escalas. Son muy amplios, ¿no? Y cada escala puede tener varios tipos de puntaje, como por ejemplo la del reloj, ¿no? Simplemente
cada institución generalmente o cada servicio escoge la que más adecuada le parece, ¿no? ¿Ya? Entonces volvemos a repetir cuál es la utilidad de la BGI. Tener más exactitud diagnóstica, ¿ya? Y reconocer también los problemas que a veces se enmascaran en el adulto mayor por la presentación atípica, ¿no? Y ver y ordenar y priorizar todos sus problemas y síndromes, ¿no? Va a reducir la mortalidad, los errores diagnósticos y de tratamiento, ¿no? Nos va a ayudar a preservar la funcionalidad, la parte cognitiva también. Va a reducirnos la discapacidad, mejorando la funcionalidad y la calidad de vida, como hemos comentado, ¿no? Va a disminuir o evitar la institucionalización, ¿no? Que es el ingreso a casas de reposo. Y nos ayuda a optimizar los recursos porque permite a mediano y largo plazo a reducir los costos de atención médica, ¿no? Porque vamos a reducir fármacos, reducir complicaciones, compensar enfermedades y prevenir probablemente patologías o complicaciones, ¿no? Derivadas de estos síndromes geriátricos que vamos a detectar. Esa sería la teoría, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen preguntas, ya luego va a estar a su disposición la grabación de la clase. Ya, igual ahí tienen mi correo si tienen alguna pregunta o a través de la delegada. ¿No hay preguntas? ¿O sí? A ver, alguien me habla al chat. ¿Podría darnos alguna clase de lo más relevante para el examen? Nadie les va a preguntar que se sepan de memoria las escalas, ¿ya? Por lo general, las preguntas que coloco de la clase o que colocamos de la clase es lo que he repetido varias veces. Hay varias cosas que he repetido a lo largo de la clase, para qué sirve el BGI. Sí, se van a tener que acordar algunos nombres de escalas, por ejemplo, qué escala se usa para la evaluación afectiva y es Savage, ¿no? ¿Qué escala se usa para cognitivo? Ahí les he mencionado algunas, Pfeiffer, Minimental, ¿no? Pero ustedes saben que al examen también entran incluso las lecturas, ¿no? No solo entra la teoría, sino también las lecturas, la bibliografía asociada que les dan, ¿no? Pero lo principal que deben saber de la clase se los he repetido varias veces en todas las diapositivas, ¿ya? Igual así me gusta dar a mí mi clase. Igual va a ser la de cardiovascular. ¿Alguna otra pregunta? La utilidad de la BGI es lo importante, ¿no? De saber que hay que evaluar a los pacientes abarcando todas las dimensiones, ¿no? Y la atención centrada en la persona y no centrada en la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, ahí tienen la clase, chicos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora.